Hola, estamos acá en Gallo TV, estamos en la sección Profesional de la Salud y estamos con Ezequiel Miller. Por favor, Ezequiel, presentate. Hola, bueno, gracias por la invitación, Esteban, un Sí. amigo de años. Vamos. Bueno, una pequeña introducción. Introducción. Soy licenciado en Actividad Física y Deporte. Actualmente también entreno al Grupo Halcón hace 5 años. Y me desempeño también como probador físico de deportes de combate, particularmente MMA. Tengo ahora en este momento en Malasia a Lucas Ganín, que lo gana por nocaut. Y también lo que es entrenamiento de powerlifting, que sería mi especialidad. Así que bueno, Muy bien. Bueno, lo vamos a que empezar con pueda la pregunta. servir. Sí, obvio. Dale. Vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué importancia tiene la fuerza en la salud? ¿Cómo lo ves vos eso? Y tiene, hoy en día la medicina ha cambiado el paradigma y deja de ver al músculo como un mero tejido contráctil y lo toma como un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque tiene función parácrina, o sea, sistémica, y eso genera una cascada de efectos que a nivel holístico corporal benefician a la salud. El ratio entre músculo-grasa, cuando es más músculo que grasa, uno está en ese sentido y metabólicamente y hormonalmente en un estado de antiinflamación. Ahí va. Cuando uno está en un estado de grasa con determinado nivel que supera el muscular, como la grasa también genera hormonas, ¿no? Sí, sí, Esas sí. hormonas son inflamatorias. Entonces, Exacto. el músculo se empezó a ver no solamente como, te decía, para la locomoción, o para la estética, sino también a nivel endocrino. Y la fuerza en ese sentido es la variable principal a la hora de desarrollar el músculo. Ahí va. Entonces, difícilmente vos puedes desarrollar el músculo si no haces un entrenamiento de fuerza con la variable principal que es la sobrecarga progresiva. Desde esa perspectiva, la fuerza es central e inexorable a la hora de un plan de salud integral. Exactamente. Viste que hay también lo del drip, lo de la fuerza de las manos, para el Sí, tema de la edad. hay dos valores que estadísticamente se toman como rectores de la salud. En realidad tres. Sería uno el V2 máximo, tiene que ver con la capacidad aeróbica, y otro que es con el fuerza de grip Sí. y la cantidad de músculo en el cuádriceps. Sí. Se estudió que la gente que pierde masa muscular en el cuádriceps y fuerza de agarre tiene más propensión a menor calidad de vida y menor esperanza de vida. Esperanza, ahí está. Bien, bueno, vamos a pasar a la segunda. Muy bien eso. Decime cuáles son los errores más comunes que ves al empezar a entrenar fuerza, o en el gimnasio o en el powerlifting, que es lo tuyo. Bueno, empezó por lo mío. En el powerlifting lo que veo es una ansiedad desmesurada que genera, me pongo yo como ejemplo. Cuando yo empecé a entrenar no tenía entrenador y hacía un RM todos los días. O sea, hacía el máximo que yo podía en los ejercicios básicos, o sea, en los competitivos, que son la sentadilla, el preplan, el peso muerto. ¿Y qué genera eso? Primero que hacer una repetición máxima, o sea, ejecutar tu máximo, no entrena la fuerza, solamente devela el potencial que tenés. Mira. ¿Está bien? Entonces vos no vas a ganar fuerza haciendo de a una, simplemente vas a ejecutar lo que tenés latente. Y si lo haces repetidamente, hacer un RM, un ejercicio multiarticular, tiene un alto impacto neuroendocrino. ¿Eso que genera? Una fatiga acumulada. Dos tipos de fatiga, la central y la periférica. La fatiga central se va lentamente, la periférica se va rápido. Si vos se te cansa un bíceps, al otro no tenés fatiga metabólica por hacer. Bueno, pero sí tenés fatiga neuronal, pues no se vuelve a reponer todos los sustratos y neurotransmisores para volver a tener rendimiento. Entonces, en el caso del powerlifting, si vos haces una repetición máxima o trabajás sobre un estrato muy alto de tu fuerza de manera periódica, generas una acumulación de fatiga nerviosa que perjudica el entrenamiento. Entonces, el error que yo veo en la gente que hace powerlifting, que yo también lo hacía, era ser demasiado pesado, demasiado frecuente. Hay un dicho que dice Ed Coan, que es una eminencia del powerlifting, muchos consideran el mejor, dice que dejes el RM para el torneo. Y que nunca lo hagas entrenando. Porque no tiene sentido hacerlo entrenando. Vos lo puedes estimar. ¿Cómo lo calculás? Hay fórmulas, por ejemplo, la fórmula de Play, es una entre tantas, donde vos pones el kilaje que hiciste y las repeticiones y te dice cuál es tu potencial máximo hecho de a una. Entonces, en base a eso, puedes programar. Por ejemplo, si vos haces, a grosso modo, 3 repeticiones con 100 kilos, más o menos vas a hacer una con 110. Entonces, más o menos. Entonces, si haces la fórmula te va a decir exacto. Bueno, igual la fórmula también es estadística. Esto también es interesante marcar, que depende tu disposición en cuanto a la población de fibras que tengas en el músculo o el patrón que estás analizando, va a hacer que estés o no dentro de la estadística. ¿Qué quiere decir? Un sujeto que tiene una preponderancia de fibras explosivas demasiado grande va a ser con su 100% una como todo el mundo, con su 95% una probablemente, y recién con su 90% va a ser 2. Un sujeto tiene muchas fibras lentas, por ejemplo un remero nato, con su 100% va a ser una,
con su 95 dará 3, con su 90 capaz que hace 6. ¿Eso qué quiere decir? Que no es representativo en sujetos que están predestinados a un tipo de esfuerzo, ya sea para la potencia o para la resistencia, esa fórmula. Para eso lo que se hace es sacar un perfil del entrenado. Exacto, pero bueno, si alguien está autogestionando su entrenamiento, podría con esa fórmula perfectamente tener una aproximación de lo que es su potencial de fuerza sin ejecutarlo. Exactamente, perfecto. ¿Y vos qué recomendarías, por ejemplo, entrenamiento por semana? ¿Cómo lo manejás? O sea, ¿cómo harías la parte de pecho, la parte de sentadilla, la parte de peso muerto? Para no cansarse, decís vos. Sí. Para dar una idea a los muchachos. Mira, es interesante la pregunta porque hay muchos sistemas de entrenamiento de la fuerza. Uno se basa en la frecuencia. Vos tenés 3 variables principales de entrenamiento que son frecuencia, intensidad y volumen. Sí. Cuando sube una, bajan las dos. Exacto. Entonces, bueno, puedes tener alta frecuencia, alto volumen y alta intensidad. No, imposible. Entonces, desde esa perspectiva, vos tenés que ir jugando con las variables en base al objetivo que tenés. Ejemplo, vos tenés una persona que tiene una meseta, por ejemplo, en el entrenamiento, una persona que hace, no sé, me pasa, alguien que compite, por ejemplo, y tiene, vamos a poner, 180 kilos de banco plano. Por poner un ejemplo. Y hace 2 años que lo tiene. Entonces vos tenés que buscar primero el por qué tiene esa meseta y no responde como el resto de los grupos musculares de entrenamiento. Supongamos que vos detectás un error técnico, más que un problema de hipertrofia en el tríceps, que sería otra muy posible razón, o falta de velocidad, serían las 3. Vamos a poner que es un error técnico. ¿Cómo entrenás algo que tiene alta intensidad? Si la intensidad es enemiga del volumen. Bueno, ahí tiene que tener mucha frecuencia. Exacto. ¿Cómo hace el levantador olímpico? El levantador olímpico tiene una altísima frecuencia en ejercicios multiarticulares, arranque y derivados, envión y derivados, y sentadilla, y tirones. Quizá lo hace 2 veces por día, 5 días por semana. ¿Pero qué hace? Juega con la intensidad. Sí. Tiene una alta frecuencia. ¿Eso qué genera? Sí. Cuando hay mucha frecuencia de un gesto complejo hay aprendizaje. Exacto. Si yo hago un ejercicio, 15 repeticiones, y no domino todavía la técnica, las repeticiones 8 en adelante, probablemente sean malas. Entonces no sirve hacer una serie larga en orden de ganar maestría técnica. Sirve hacer muchísimas series de muy pocas repeticiones con micro descansos. O mucha frecuencia. Entonces, en ese caso, yo haría, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo ordenaría el entrenamiento? Bueno, si tengo una meseta y yo considero que hay un problema técnico, haría 3 veces por semana banco plano. Pero no haría cada vez 7 ejercicios como una rutina Wader, obviamente. ¿Qué haría? Haría en lógica el levantamiento olímpico. Día 1 al 75%, día 2 hasta el 90% y día 3 65% de descarga. Por poner un ejemplo. Sí. Después, supongamos que hay una falla, siguiendo con el ejemplo del banco plano, en lo que es la hipertrofia del tríceps, que es el principal músculo claro, el fusible de casi todo el mundo. Casi todo el mundo falla el banco plano justo cuando está a los 90 grados del antebrazo del brazo. Bueno, en ese caso ordenaría diferente. ¿Por qué? Porque la alta frecuencia es enemiga de la hipertrofia. Exacto. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Generar una degradación de aminoácidos del tríceps, o sea, un entrenamiento con mucho estrés metabólico, y dejarle varios días de reposición. En ese caso no haría 3 veces por semana banco plano. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que depende del objetivo, es el ordenamiento de la rutina para que tenga lógica. Y el objetivo va a estar determinado por la situación del atleta. Claro. ¿Entendés? Sí. Hay que analizar al atleta, programarlo y ahí fijarse a ver cuáles son los pros, los contras y las déficits y hay que hacerlo. Claro. No, muy bueno eso. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la nutrición en los resultados físicos o directamente lo tuyo, que es el powerlifting? Y mira, en el powerlifting es relativa la importancia, obviamente, llegado a un punto de análisis, todas las variables se tocan en el organismo porque somos un sistema. Sí. Como somos un sistema... Muy complejo. Como somos un sistema, no podés dejar algunas variables de lado por completo porque en algún momento te lo van a cobrar. Pero dicho eso, el powerlifting no es un deporte que dependa específicamente de la nutrición. Está lo contraintuitivo. Yo como entrenador, ¿qué debería decir? No, tenés que comer perfecto. Sí, la realidad es que vas a estar mejor si comes perfecto. Obvio. ¿Por qué? Pero no porque tengas más rendimiento agudo. Lo que vas a tener es una mejor salud metabólica, una mejor salud hormonal, una menor inflamación articular, que en el de powerlifting es algo muy común. Sí, yo por eso tengo osteocondritis bilateral entrópica femoral, por tener una condromalacia y una dieta muy inflamatoria y hacer siempre el máximo. ¿Qué pasó? Me comí el cartílago. Bueno, en ese caso la nutrición podría haber ayudado si hubiese comido menos cereales y menos basura inflamatoria, como yo comía en McDonald's y le pasé sentadilla. Ya eso te digo todo. Sí. Entonces, obviamente que la nutrición es importante. Pero el powerlifting no es central. No es central. No es central en el corto plazo. En el largo, obviamente,
Si vos venís comiendo McDonald's durante 10 años y querés competir, y te va a explotar algo. Olvídate, queridos. Sí. Ya está. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es, en ese caso no. Vos sos un sujeto normal, que un entrenado, una persona que quiere tener estética o salud, y es central. Ahí sí. Porque pensás, si tiene una como concepto básico tiene que tener superávit proteico, superávit calórico, cuando alguien quiere hacer hipertrofia. Exacto. Y como concepto básico, alguien quiere descenso de masa grasa, superávit proteico y déficit calórico. Total. Entonces, ¿qué haces? Direccionás la quema para un tejido. Si vos tenés déficit, si vos no comes nada, decís, como poco, la dieta de limón, chupo un limón a la mañana y como, bueno, esa estupidez que vas a perder. Vas a bajar de peso, vas a perder todo, vas a perder hueso, uña, ojo, todo. Todo, cabello. Porque, claro, el cuerpo entra en estado de shock y dice, che, no hay nada de comer en el entorno, ¿qué hago? Me como a mí mismo. ¿Pero qué es lo que tengo que comer primero? Bueno, para direccionar el descenso de peso al tejido graso, ¿qué tenés que hacer? Una dieta con suficiente aporte proteico, una dieta con déficit, no muy agudo, pero un déficit, y entrenamiento de fuerza. Claro. Para que la cascada de reparación muscular diga, che, este tejido lo necesito para sobrevivir, diga el cuerpo, que es muy sabio. En biología, todo sistema que no se usa se pierde. Se desadapta y con el tiempo se pierde. Entonces, desde esa perspectiva, es central la nutrición en una persona que quiere tener salud, hipertrofia, estética y demás. En el powerlifting, en el corto plazo, no es esencial, en el largo sí. Ok, mira, acá nos está llegando una pregunta de uno de los muchachos, y sabes que me dice, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en un cuerpo que el muchacho o la chica es flaca y el muchacho o la chica es gordo? ¿Entendés? En lo que genera más fuerza. Va a generar más fuerza un chabón que es gordo que es flaco. Entiendo lo que vas. Sí. La gordura en sí mismo no suele tener ¿Y estructuralmente? ninguna ventaja a priori. Lo que sí determina es lo siguiente. ¿Qué determina la fuerza? Vamos a decir, bueno, la fuerza es determinada principalmente por cuestiones neuronales. O sea, la calidad de tu inervación, la relación entre tu neurona motora, la placa motora y la fibra muscular, es lo central. Esa calidad de inervación y de contracción va a estar dada por muchas variables que tienen que ver con la frecuencia de disparo, con el potencial de acción, con un montón de cosas. Eso se entrena con alta intensidad o alta velocidad. Eso es una cosa. Pero pues hay variables estructurales, que son, por ejemplo, el corte transversal del músculo. Un músculo más grande tiene un ángulo diferente de peneación, se llama, en el cual las fibras, en vez de estar transversales, están paralelas al punto de inserción del tendón. En ese caso, un músculo más grueso tiene las fibras mejor dispuestas mecánicamente para contraerse. Por eso hay categorías de peso en powerlifting. Ahí está. Si no, una persona de 60 compite con un tipo de 150 kilos. Y sería lo mismo, porque no. Entonces lo que quiero decir es, en ese caso, el que tiene obesidad probablemente tenga más músculo que el que es flaco. Desde ahí sí te la tomo. Pero si no, en sí mismo no sirve para nada ser más gordo. Sí, en deporte como el strongman, tener mucha grasa en el abdomen, te da un centro de abajo, y para ejercicios balísticos como lanzar el keg. El keg de afuera. Bueno, ahí sí te sirve. Pero si no, no tendría sentido. Otra variable que determina mucho, bueno, es la proporción ósea, o sea, cómo es tu biotipo, cómo es tu estructura, y después las inserciones musculares. Si tenés, por ejemplo, el bíceps, está insertado muy cerca del fulcro, o sea, de la flexión, tenés una desventaja biomecánica. Mientras esté más lejos, más ventaja tenés para contraer. De ese caso, las inserciones no son entrenables, otros largos óseos no son entrenables, y ahí naces o no, desde esa perspectiva. Ok. ¿Ya está ponderado para ese tipo de fuerza o si no para que no hacerla? Y por ejemplo, la otra, el tema del fémur largo, para hacer el tema de la sentadilla. Sí, en mi caso, por ejemplo, el fémur largo es una desventaja. Que si encima la acompañas de poca dorsiflexión, o sea, flexión de tobillo, vas a tener una sentadilla muy corta, vas a compensar con la columna, vas a bajar con el pecho. Entonces no vas a desarrollar nunca el cuádriceps, vas a desarrollar erectores espinales y glúteo. Entonces, ¿qué se hace? Se eleva el talón. Ahí está. El fémur largo, como te decía, yo tengo por ejemplo el fémur largo y buena flexibilidad de tobillo. Eso me permite una sentadilla profunda con esa desventaja que tengo en la relación entre mi tibia y mi fémur. ¿Está bien? Bueno. Pero en líneas generales el fémur largo lo que hace es hacer que del eje se aleje más el glúteo que la rodilla. Entonces lo que tiene más torque es el glúteo, lo que tiene más torque tiene más estrés, lo que tiene más estrés crece más. Entonces una persona que quiere desarrollar sus cuádriceps con la sentadilla, si tiene fémur largo tiene que tener ciertos recaudos. Si no, no va a ser el ejercicio central. Por más que Tom Platz diga que la sentadilla es lo mejor que hay, tenés que estar construido para ello. Si no, no tiene por qué ser el ejercicio esencial. Si la sentadilla es un patrón motor básico y no poder hacer una cuclilla es un mínimo de minusvalía. O sea, si vos no podés hacer una flexión de brazos o una sentadilla, tenés un grado de minusvalía. Entonces, desde esa perspectiva, la sentadilla sí
habría que entrenar de alguna manera, pero no sería el mejor constructor muscular, que es diferente. Ok. Y lo cambiarías por otra máquina. Habría como la posición de los pies, la posición del talón, para ver si es útil o no esa técnica para ese objetivo. No todos los ejercicios van a desarrollar de la misma manera en el mismo sujeto, porque cada sujeto está construido diferente, y si las inserciones y largos óseos, como decíamos, son determinantes a la hora del rendimiento, bueno, claramente hay gente que hace dominadas y le crece el bíceps, gente que hace dominada y le crece la espalda. Entonces, ¿por qué? Y bueno, por las inserciones. Por las inserciones, claro. Es genética pura. Eso es genética. No puedes ir contra la genética. No, obviamente, todos pueden entrenar y todos pueden mejorar un montón. Pero de ahí a que todos usen el mismo programa, no. Claro, exactamente. Porque todo está construido diferente. Exactamente. Y otra que también estamos en el mismo tema. ¿Viste a Toli, que es el chabón que va a los gimnasios y barre y levanta las pesas, todo así? Sí. Que el chabón es, no sé si es el más fuerte, la categoría más bajita de peso, y el chabón levanta lo que levanta un culturista o alguien que está haciendo muy pesado. Ahí tenés un ejemplo de lo que es la fuerza por la vía de la calidad neuronal. Él debe pesar 70 kilos. Debe pesar algo categoría 68-70. Bueno, y hace un peso muerto con 260 kilos y una fuerza relativa muy alta. Eso te muestra que tiene una gran calidad en cuanto a la contracción nerviosa, muscular. Tiene una gran calidad nerviosa, tiene una gran coordinación intramuscular, intermuscular. Está muy desinhibido también. Ese es un factor. El factor de la inhibición. Vos tenés a través del órgano de Golgi un sistema inhibitorio, y cuando tenés esa tensión subrepticia muy alta, genera inhibidores en la contracción. ¿Por qué? Si tú estás en la naturaleza y haces un movimiento que rompe tu estructura potencialmente, no hay hospital, morís. Entonces, ¿qué hace sabiamente el organismo? Trabaja en un estrato muy menor de su potencial máximo, que solo puedes disponer de él cuando situación de lucha o huida. Se te queda un auto, una mamá, el hijo, y al caso que ha levantado. La mamá lo levanta. Y después, esa mujer, ¿qué le pasa? Se desgarra los dos bíceps, se rompe una costilla y tiene una hernia. Pero lo levanta. ¿Qué quiere decir? Se contrajo por encima de sus capacidades. ¿Por qué? Porque dispuso todo su potencial por esa situación emocional de máxima. Bueno, entonces este muchacho que estás hablando está muy desinhibido. ¿Por qué desinhibido? Como los locos. Porque si vos entrenás asiduamente la fuerza máxima, tu sistema nervioso se acostumbra a censar cargas que le son máximas. Ahí está. Entonces trabaja más cerca, no al máximo, pero más cerca de su potencial máximo. Caso paradigmático, Eddie Hall. Cuando levantó los 500 kilos, él dijo, metí mi mente en un lugar muy oscuro que eran mis hijos abajo de un auto. Él se posicionó emocionalmente ahí y por eso levantó los 500 kilos. Wow. Muy bueno. Ahí se demuestra eso. Muy bueno. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué suplementos recomendarías para entrenar tanto la fuerza como un usuario de gimnasio que también quiere ganar fuerza? Para alguien que hace powerlifting o alguien que hace gimnasio. Y bueno, en ese caso podríamos hablar de la creatina, básico. Eso, cualquier humano debería tomar creatina, entrene o no. Después algún tipo de colágeno en el caso del powerlifting. Algún tipo de vitamina D y vitamina C, para que eso se fije. ¿Por qué? Por el desgaste articular. El powerlifting es un deporte muy rudo con las articulaciones. Entonces, en ese caso, tomaría colágeno. Después, bueno, si el aporte proteico está dado, no le daría proteína, sino sí, o sea, me refiero en polvo. Sí. Pues si come bien, claro, todo eso. Y después, en cuanto a la suplementación, más allá de ciertas recomendaciones que son transversales a la población general, lo interesante es hacer un examen de medicina ortomolecular para ver en qué estás deficiente o excedido. Entonces, en base a eso, que es un examen que tiene 50 o 70 variables sanguíneas, en base a eso vos ves, bueno, mira, estás, no sé, deficiente de magnesio, te faltas, bueno, entonces ahí suplementás. Pero bueno, en líneas generales, creatina, colágeno, magnesio, serían cosas básicas que cualquier humano necesita probablemente. Sí, o sea, también como dijiste, la vitamina D, que capaz no tomas el sol, capaz la vitamina C, vitamina no C, cítrico, claro, exacto. No sé, el omega 3. El omega 3 también, porque la dieta es muy inflamatoria, la dieta moderna es 25-1 inflamatoria, cuando la dieta paleolítica era 5-1. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo procese una dieta 5-1, antiinflamación y antiinflamación. Como tenemos una dieta 25-1, estamos 5 veces más inflamados que antes, y si consideramos que la inflamación crónica de bajo grado es el germen de las enfermedades autoinmunes adquiridas, te vas a dar cuenta cómo ahí tiene que ver la nutrición como herramienta de prevención y cura también. Claro, exactamente. Y después te quería hacer una cosa, por acá justo me están mandando, viste que ustedes, o sea, yo lo veo de afuera, o sea, vos sos el idóneo acá.
¿por qué comen mientras que entrenan o comen cosas dulces? O sea, ¿cómo resulta eso? O sea, en mejorar, o sea, lo que es la fuerza y el rendimiento para ustedes. Bueno, la fuerza es muy dependiente también del nivel de glucógeno muscular. Ok. Entonces se mantiene. No es lo ideal para mí, porque tenés picos de azúcar que después generan depresiones de la glucemia y eso genera cansancio y fatiga. Por eso tiene que estar periódicamente consumiendo. En los torneos vos ves chicos que toman, claro. no sé, Monster con gomitas. Claro, como Por el ejemplo. guacamole con la cosita, Claro. eso. Y sí, porque te da más energía en el corto plazo. Sí. Una vez que vos tenés un metabolismo adaptado, ¿no? Que tenés flexibilidad metabólica, quizás no necesites, podés vivir a través de las grasas buenas o hidratos más lentos, Claro. más complejos. Pero para el usuario normal de gimnasio o de powerlifting que no tiene una nutrición muy ordenada, ese aporte agudo y muy concentrado de energía le sirve para los ejercicios multiarticulares que necesitas tu máximo rendimiento. Toman eso más estimulantes, cafeína generalmente. Exactamente. Y también algunos hasta suman lo que es sales de magnesio de nivel industrial, que vos la solés y te quema la nariz y los ojos, llorar. Eso que es como un gas pimienta más o menos, lo que hace al cuerpo es poner en situación de lucha o huida, el dolor. Claro, claro. Vos pensás, ¿qué cosas te dan fuerza? El miedo, el dolor y la furia. Y la furia. No te da fuerza la alegría. No. Bueno, entonces si a vos te da fuerza el miedo, el dolor y la furia, por eso nos pegamos antes de hacer un movimiento máximo. Claro, nosotros. Claro, que sean ¡pah! Sí, te pegás, respirás sí. el mamuña que te quema. ¡Ah! ¿Por qué? Porque tu idea es poner al organismo y a la psiquis en un estado que tenés que matar un mamut. Claro, ahí está. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Claro. Es buenísima esa. Ya me saltaste la siguiente pregunta que era acoso, la de qué olían. Quería preguntar eso. Ah, qué olían, ahí está. Y a ver, vamos con esta. Esta es medio controversial, pero bueno. ¿Qué opinás de los influencers que dicen que son todos naturales y después ves a simple vista que están tomando cosas porque, a ver, se les marca los hombros, tienen así, o capaz que tienen, no sé, hacen pecho con 140, 160 y el chabón es un pibe de 15 años, 18? Y así. Bueno, eso lo que hace es redundar con lo que las redes han generado a nivel, creo yo, social, que es el concepto de hiperrealidad. Lo tratan algunos filósofos, creo que Bauman es uno. Y la hiperrealidad lo que genera es una situación de comparación en donde la persona se ve que lo que te muestra la red es que ser normal es ser Arnold Schwarzenegger, ser Brad Pitt. Y vos decís, espera, esa gente no es normal, por algo uno es campeón y otro es actor, ¿no? Claro. Pero normaliza la red la hiperrealidad, o sea, la realidad aumentada. Entonces un chico que dice que es natural y que tiene ese rendimiento y ese desarrollo muscular, lo que hace es justamente hacer que la base, inconscientemente quizás no lo hace de maldad, ¿no? Pero digo, la vara la pone que la vara es muy alta y el chico que no está ahí, ¿qué tiene? Ansiedad, depresión, se frustra, entonces deja, pues yo entreno, como bien, como 4 comidas por día y soy bueno. Entonces ese es el problema, creo yo, que no hay que dejarse, él que siga haciendo lo que quiera, obviamente, pero el que lo ve tiene que entender que no es normal eso. No. Lo normal es caminar chueco y tener panza y ser débil. Eso es lo normal hoy en día. De hecho, el problema, esto es interesante, que nos remite, es una digresión, ¿no? Pero, ¿por qué entrenar es útil? Y bueno, ningún animal entrena. El entrenamiento es un producto cultural. En algún punto es un tipo de tecnología que se va modificando a medida que el estudio de la fisiología y el teoría del entrenamiento mejora, que viene a dar cuenta de las desadaptaciones que la vida en urbe nos propone. Ejemplo, si antes mi bisabuelo se iba al mercado central con 40 bolsas, hoy en día pedís Rappi, ya está hablando que hay un esfuerzo por el alimento que no estaba. Y él ya estaba desadaptado en comparación a un cazador-recolector. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A medida que las desadaptaciones, desde la suela del zapato, la silla, la falta de fuerza, la falta de amplitud térmica, la falta de luz roja, el exceso de luz blanca, lo que vos quieras, todo eso genera un nivel de toxicidad ambiental contra el organismo. Y la biología se resiente de eso. Y si vos te das cuenta que nosotros, en términos etológicos, o sea, de comportamiento animal específico a la especie, no vivimos un día a día acompasado con el diseño ancestral, te das cuenta que el entrenamiento es la polipíldora más útil a la hora de paliar muchas de esas variables. ¿Y qué tipo de entrenamiento? ¿Pádel? Sí, probablemente sea algo bueno para distraerte, pero vos lo que tenés que hacer en este momento es darte cuenta que el déficit que más vas a tener es de cantidad y calidad muscular.
Y eso lo vas a generar haciendo fuerza e hipertrofia. Sí. ¿Qué cosas te dan fuerza e hipertrofia? Y la más fácil de trabajar es en el gimnasio. ¿Puedes ganar fuerza e hipertrofia haciendo strongman? Sí. Sí. Haciendo calistenia también. Sí. Pero son cosas que requieren una alta destreza técnica Exacto. y una entrega del sujeto mucho mayor. Sentarse en una camilla de cuádriceps a estirar Sí. la pierna es una pavada. Sí. Y te va a mejorar el cuádriceps. Bueno, Obvio. entonces hace eso. Claro. Porque si no vas a ser un Tal animal en cual. cautiverio. ¿Qué le pasa en Claro. cautiverio? Se enferma. Sí. Mientras más complejo sea el animal a nivel neuronal y está en cautiverio, Sí. lo ocurre que se llama zoocosis, o sea, locura animal. ¿Por qué? Porque no responde a los patrones de conducta que está diseñado para hacer. Claro. Y si vos estás diseñado para vagar 8 horas por día por la naturaleza, Sí. en un terreno escarpado, y de repente hagas aparte, porque es pasar una presa, Cazarla. pero vos sabés que encima nosotros somos cazadores de emboscada y acecho, no somos cazadores de resistencia. Algunas etnias, por ejemplo en el Kilimanjaro hay una etnia que caza por fatiga. ¿Qué hace? Agarra la gacela, tiene una flecha envenenada, le pega, el tipo son hombres de unos 50, de 60 kilos máximo, diseñados para correr, keniatas y etíopes, Sí. corren al antílope hasta que muere por fatiga el antílope. Mirá. ¿No? Estrategia. El humano Sí. es el animal más rápido en larga distancia. La bipedestación es muy eficiente para recorrer larga distancia y muy poco eficiente para la velocidad. Por eso siempre un perro va a estar más rápido que vos. Sí. Pero vos te vas a cansar menos que él. Claro. Si vos te pones a correr al lado de un caballo, Sí. está estudiado, el caballo se cansa antes que vos. Mirá. Un caballo No, no puede loco. correr 40 kilómetros seguidos. No. Cortos plazos. Está diseñado para el sprint. Bueno, Eso, ahí está. entonces, eso que te demuestra que nuestra ventaja evolutiva vino por ese lado. Pero así todo, mayoría de la gente, por ejemplo, caucásica que está en Argentina, desciende de cazadores-recolectores, en particular en Norte Europa, que en la última era glaciar generaron la última actualización de la humanidad, que fue el hombre cromañón. Y en ese caso cazábamos por emboscada y acecho. ¿Y cómo es la emboscada y acecho? Momento de mucha quietud y momento de máxima intensidad. Similar a cazar un jabalí a cuchillo. Ahí está. Entonces, ¿qué fibra muscular utilizas ahí? Sí, La explosiva. rápido. No usás la fibra lenta, la usás, pero qué decir, pero la preponderante es la explosiva. Sí. Entonces, tu entrenamiento tiene que ir de la mano de aquellos esfuerzos que tu biología te exige. Claro. Entonces, si vos te puedes entrenar el 5K y pensás que por eso vas a tener salud, o haces 20 largos en la pileta, no. Sí. No. No, porque no digo que no lo hagas, pero no sirve únicamente. Tenés Claro. que entrenar aquello que tu diseño biológico Te dice, está claro, hecho. sirve para moverte, pero no para lo que Sirve estamos como enseñados. complemento, no digo que no Exacto, tenga beneficio, exacto. pero no es como vas... el médico que te dice 10.000 pasos por día. Bueno, Sí, es saludable, pero hace salud- fuerza. Claro, ¿Entendés? la fuerza es la base. Y acá vamos a otra pregunta también con eso, ya que estamos hablando un poco de historia. En el principio, viste, por ejemplo, los gladiadores, lo que eran, viste, los espartanos, que ellos entrenaban fuerza y peleaban todo el día. O sea, eso, ¿qué reduce? O sea, los chavales estaban fuertes, eran, como vos dijiste, rápidos, cazaban, peleaban. O sea, ¿cómo era la construcción social? Porque después estaba el otro que no hacía nada, flaquito, o el que era hipergordo. O sea, Sí, la obesidad en la antigüedad no existía. De hecho, no sé si habrá visto alguna estatuilla de la Venus de Milo. Perdón, no. sí. Hay una estatuilla de una chica con hiperobesidad, la encontraron en Alemania, que Sí. es heredad de hierro, creo. Sí. Esa que es hiperobesa, es una chica que vendía hiperobesa, no existía en esa época. Por eso era considerada sensual, Mirá, porque no existía. O sea, loco. ninguna persona, sí. antes del Neolítico, o sea, antes del comienzo de la agricultura, podía comer tanto más de lo que podía procesar sin engordar. O sea, ningún animal, vos aún no viste una jirafa hiperobesa, ¿no? No. A un león, bueno, ¿por qué? No. Porque no existe ese acceso a la comida hipercalórica y adictiva y fácil de acceder en la naturaleza. La naturaleza es un medio hostil y escaso. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, la hiperobesidad en la antigüedad no existía. La obesidad, de hecho, es moderna, por no decir actual. Sí. El hombre más gordo del mundo estaba en el circo norteamericano en 1910 y pesaba 210 kilos. Hoy en día está lleno de gente de 210 kilos. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? Que el hombre más gordo del mundo, que estaba en un circo, Sí, en sí. esa época, Hace 100 años. hace 100 años, hoy en día es un tipo casi normal. Sí. No es normal, pero Sí, hay sí. muchas personas de 200 Pero hay gordos kilos. de 400 que están Claro, por toda la cámara y exacto. tienen que levantar la grúa. Exacto. Entonces, Sí. en la antigüedad no había obesidad. No. Sí había en algunas sociedades, más que nada las guerreras, como el caso que vos decís, Sí. son sociedades de corte castrense, podríamos marcar Ahí el está. Japón imperial, la Esparta, la Alemania del 30, la Unión Soviética, que tenían una inversión del sistema político en determinadas clases de ciudadanos o de sujetos a la hora de llevar a cabo su programa militar. Claro. En el caso de espartano estaba la éoga, que a los 7 años te sacaban de tu familia y a los 18 volvías. Mirá. Y en ese lapso aprendías a acechar, cazar, robar, matar, y que no te agarren Sí, sí.
todas las escapar, destrezas y las adaptaciones necesarias para la guerra y la supervivencia las aprendías ahí. Claro, impresionante. Cuando volvías, eras considerado un hombre. Un superhombre. Verás. Eso estaba reservado para los ciudadanos. La sociedad espartana, habrá visto la película que tiene un triángulo, Sí. estaban primero los ciudadanos, creo que después estaban periódicos y ahí hilotas. Creo que el hilota era la clase esclava. Claro. Y ellos no tenían vedado el entrenamiento en ese caso. no se podía. El entrenamiento era exclusivo en ese caso. Pasa también en la época feudal. ¿Quién tenía un caballo? El caballero era un noble. En esa época era una Ferrari tenía un caballo. Claro. Entonces, ¿quién tiene una armadura? Sí, Nadie. nadie. El equivalente de un multimillonario tiene una armadura. Una armadura de placas. Entonces necesitabas un paje, o sea, un escudero, alguien que te atorniche la armadura antes de ir a pelear. Sí, una nobleza era. Claro, entonces estaba reservado el entrenamiento para las clases altas o las clases destinadas específicamente a la guerra, en ese caso. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otra y tiene que ver también con esto. A ver, en el entrenamiento, vos que estás en la parte del Grupo Halcón, que cuando te presenté te había dicho, ¿cómo es el entrenamiento, o sea, de una fuerza? Contame más o menos eso. Bueno, yo te digo cómo debería ser y cómo es. En el caso del Grupo Halcón, ellos entrenan de una manera hiperintensa, son unos locos bárbaros, la verdad es un honor para mí colaborar con un granito de arena. Ellos entrenan con una intensidad, un volumen enorme. Cuando tuve el privilegio de empezar a colaborar con ellos, algunos protocolos de entrenamiento los cambiamos. ¿Por qué? Y esto debería pasar en otras fuerzas. Si decíamos que el entrenamiento que busca la salud tiene que ir acompasado del diseño biológico, ¿no? Ahí está, lo que hablamos. Lo mismo debería ser el entrenamiento de fuerzas. El entrenamiento de fuerzas debería ser diseñado en base a las hipótesis de conflicto. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de un policía? Bueno, entre otras, la persecución. Sí. Y un policía persigue a un ladrón durante 15 kilómetros. No. Bueno, le ocurre 2 cuadras. Entonces, si le ocurre 2 cuadras porque lo triangulan otros policías, sí. ¿Qué te está marcando? Que vos necesitas un tipo que sea potente antes que resistente. Claro, bueno, entonces, ¿por qué entrenás y tomás el test de Cooper? Por poner un ejemplo. No tiene nada que ver. Pero lo que te quiero decir con eso es que se siguen tomando parámetros de rendimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Literalmente en el ejército, donde a vos te desplegaban acá, tienes que caminar 60 kilómetros con el equipo. Claro, con la mochila. Hoy en día la guerra es urbana, te despliegan cerca del objetivo, te sacan y te traen. Es diferente. Ya no existe más la guerra de 50.000 contra 50.000 en un solo campo de batalla. Son unidades, mucho dron, no tiene sentido desplegar mucho dron porque te vulnerás. Hay tanta capacidad de fuego que no se despliega mucha gente junta. Entonces, eso te está marcando que la hipótesis de conflicto militar cambió, ¿no? Exacto. Entonces, el ejército debería entrenar de otra manera. Los Marines, por ejemplo, han cambiado desde el fin de los 90, si no me equivoco, parte de sus pruebas de ingreso y han sumado ejercicios de fuerza. Por ejemplo, tu RM a 3 repeticiones de peso muerto en trap bar es evaluado. Claro, tu capacidad de arrastre y de salto es evaluado. Está bien, ¿por qué? Porque si vos estás en los escombros en Irak, no te sirve tener un biotipo adaptado a correr 42K. No. Vas a ser frágil y débil, claro, aunque nunca te canses, y te van a matar. Claro. Entonces necesitas un tipo que sea más parecido a un rugby, un tipo ágil, pero fuerte y potente, que pueda trepar, lanzar, esconderse, empujar. Entonces ha cambiado el biotipo que se busca. Y volviendo a tu pregunta, debería, creo yo, haber en Argentina una adecuación en cuanto al paradigma de entrenamiento y la fuerza en cuestión. Cada fuerza tiene sus particulares, el mismo de la prefectura que el ejército, que la marina, que la policía, que el Grupo Halcón. Cada uno tiene su escenario más probable. Sí. Y hay que entrenar para eso. Exacto. Sin dejar de lado, ¿no? Porque te puede tocar a una variable que no seas tan ducho. O sea, tenés que, el paraguas de rendimiento, tener lo mayor amplitud posible. Pero el foco tiene que estar en aquellas hipótesis de conflicto, como decía, más probables. Si vas a correr un tipo de 2 cuadras, no entrenes todos los días 10 kilómetros. Porque de hecho, volverte bueno en la ultra resistencia te hace malo en la potencia. Claro. Si Usain Bolt hace a la mañana 10 kilómetros, corre más lento. Pues la adaptación a la resistencia es una desadaptación a la potencia. Claro. No puede ser los dos buenos. Entonces, desde esa perspectiva, habría que cambiar un poco las cosas, pero bueno, el Grupo Halcón entrenan bien. Bueno, bien ahí. Me pone contento ese Grupo Halcón. Pero bueno, vamos a darle un cierre ahora. Gracias, Ezequiel, por toda la ayuda. Un placer. Un gusto. Vamos.